y puedes empezar cuando quieras. Ya. Bueno, yo les voy a presentar el paper que lleva por nombre Estructura y tectónica del margen convergente erosional frente a Antofagasta, en el norte de Chile, a los 23 grados 30 segundos. A modo de resumen, y para contextualizar un poco lo que se presenta en este paper, se sabe que la erosión por subducción ha dominado toda la evolución del margen continental en el norte de Chile desde al menos el Mesozoico. El paper presente estudia el sector de Antofagasta a estos 23 grados con 30 segundos, y a esta latitud se realiza una transecta, la cual utiliza datos de gravedad y perfiles sísmicos, y así se obtiene un gráfico, o sea, mejor dicho, un campo de velocidades de 2 dimensiones, tanto de la placa subductante como de la capa superior, placa superior. Esto se obtiene mediante la tomografía de tiempos de viajes de reflexión y refracción de diferentes fases sísmicas. Adicionalmente, en el paper se obtuvo una distribución de la densidad, lo cual se obtuvo derivada de los datos de velocidad que se tenían, y esto con el de gravedad como el de velocidad estudiada por dos cuerpos rocosos, los cuales están separados por una capa subhorizontal, que es la que se ve acá, la cual se caracteriza o queda definida en sí porque tiene valores de velocidad que son bastante bajos. En la parte superior de esta capa se definió y se interpretó que existe un límite definido como un detachment o un desprendimiento, y sobre esto, no se ve, no, acá se ve, y sobre esto existe un dominio extensional de fallas normales que mantengan hacia el continente. A su vez, se obtuvieron valores de porosidad, los cuales, al igual que la densidad, se derivaron o se obtuvieron a partir de los valores de la velocidad. Y esto indicaron que probablemente en el margen continental, este se encontraba saturado por líquido y el material que se encontraba en él estaba desagregado o bastante meteorizado, justo en la zona en la que les muestro. Bueno, además se observó que existía la presencia de Horst y Graben, los cuales se encuentran ubicados a lo largo del canal de subducción. Acá les muestro con el clic. Y existe un fluido proveniente de la corteza oceánica que se va apilando dentro de los Graben, y estos serían capaces de producir una hidrofractura, lo cual iba a provocar posiblemente, o podría provocar, que en la parte inferior de la placa superior se generara erosión basal. Y bueno, finalmente, a profundidades mayores de 20 kilómetros, la porosidad disminuye y la densidad aumenta, pero esto ocurre como de manera un poco más constante que para los primeros metros de profundidad. Y esto indicaría, más o menos, que en esta zona ya no existirían fluidos provenientes de la corteza oceánica, más bien estarían agotados. Y este cambio en las propiedades físicas conducirían a un aumento del acoplamiento a lo largo de este canal de subducción, lo cual coincide con los valores que se obtienen de las réplicas del terremoto de Antofagasta de 1995 y el epicentro, que sería esto. Bueno, en la presentación vamos a ver principalmente el área de estudio, los resultados que se van a basar como en gráficos tanto de densidad, luego pasar a las discusiones y a las conclusiones. Bueno, en la figura que ustedes ven a continuación se presenta el mapa batimétrico del área de estudio, y en este recuadro se presenta el mapa de la ubicación regional. El trabajo, este paper, se utilizaron diferentes registros costa afuera hasta la Tierra en un perfil de gran angular que sería este. Los datos que se obtuvieron aquí, en este perfil que tiene un largo de 225 kilómetros más o menos, fueron registrados con 15 OVHS, no sé cómo se dice abreviado, pero los cuales fueron desplegados a lo largo de todo el talud continental. Estos OVHS son sismómetros de fondo marino que registran señales sísmicas y acústicas que son de la estructura profunda de la corteza terrestre y del manto superior en áreas marinas. Bueno, adicionalmente se utilizaron 4 estaciones terrestres, que son estas que están acá,
Y bueno, como se observa en la figura, la transecta se extiende desde la corteza oceánica, atravesando este eje de subducción o de la trinchera, cuya flechita indicaría la dirección de la subducción de la placa Nazca, y también atravesaría el talud continental. Vale mencionar que en el norte de Chile el régimen característico de la zona es de estrés, y esto queda bastante expresado, de un estrés extensional, y esto queda expresado por las fallas presentes, las fallas normales que indican tanto, que mantean, perdón, tanto hacia el continente como hacia el mar. Del total de las 15 OVHS que se estudian en el paper, o sea, que se estudian en este estudio, sorry, se presentan solo 5 secciones de registro en el paper y 2 estaciones terrestres. Yo no les voy a mostrar todas las secciones que presentan, solamente aquellas que tienen un análisis y una interpretación. Bueno, y acá están las secciones de registro y algunos análisis que se hicieron a partir de ellas. Primero que todo, debo mencionar que en este trabajo se reconocen distintas fases sísmicas, y estas fases sísmicas no son más que ondas que se comportan de la misma forma en cuanto a su velocidad y amplitud, y estas representan reflexiones y refracciones de distintos medios. Por ejemplo, están las fases relacionadas a la refracción, PG y PN, para la parte superior de la corteza, el manto, también reflexiones producidas. Y bueno, cada sección de OBS presenta 3 figuras, donde la primera son el registro de los datos después de aplicar todas las correcciones y los filtros para disminuir el ruido. También se presenta este gráfico, esta figura, que presenta los tiempos de viaje seleccionados, que sería la línea oscura, y en blanco están los tiempos de viajes previstos. Y por último se presenta el trazado de los rayos que corresponden a las fases de PG, PN y PIP. Las flechas indicarían la posición de la trinchera y la posición de la costa. Una primera interpretación que se hace de todas estas secciones trabajadas es que la llegada de la sismicidad se observan con desplazamientos más cortos en los OVH que se encuentran en la pendiente inferior. Por ejemplo, esta, que se encuentran en la pendiente inferior, y esta que sería ya datos sobre secciones terrestres, donde claramente los rayos muestran un desplazamiento mucho mayor hacia el este, hacia el continente, que en el talud inferior. Otra interpretación que se hace es que la fase PG, que correspondería a la refracción de la corteza, muestra velocidades aparentes que van desde 3 a 4 en la pendiente inferior, para esta zona, y de 5 a 6 en la pendiente superior. Esto revela que existe una velocidad lateral significativa dentro de la placa superior. Bueno, se tiene un modelo de velocidad y profundidad a lo largo del perfil, el cual se estimó utilizando 3 secciones en verdad, que son modelos de una dimensión. Este método permite determinar un campo de velocidad de 2 dimensiones, como el que está acá, junto con la geometría del reflector flotante a partir de una inversión de las primeras llegadas. El modelo de la velocidad tiene una distancia de 225 kilómetros de largo y una profundidad de 30 kilómetros. El reflector flotante se utilizó para modelar el límite entre las placas, que sería esta, que además fue aproximado por los datos que se tenían de las réplicas del terremoto de Antofagasta. Así se obtuvo este límite entre placas. Y bueno, como había dicho, el modelo está compuesto por 3 secciones, una que sería la sección de la placa oceánica, que mejor ajusta los tiempos de viajes PG y PN, y también por secciones del margen continental, que mejor ajustan las fases PG y PIP. Bueno, y esto sería el modelo final que obtuvieron en el paper, en el cual se tienen 2 regiones diferentes. La primera región o sección sería la placa oceánica hacia el oeste de la trinchera, esta parte, la cual tiene una corteza que va aproximadamente 7 kilómetros de espesor, donde las velocidades aumentan rápidamente de 4 kilómetros en la parte superior a 6,5 kilómetros por segundo en la parte un poco inferior, que sería como a 3 o 3,5 kilómetros debajo de la línea de costa. Aumenta muy rápido. Luego de esto empieza a aumentar la velocidad, pero más constantemente hasta llegar a un límite de 7,3
kilómetros por segundo, en lo que sería el límite de la corteza con el manto. Más cerca de la trinchera, las velocidades intracrustales son menores, incluso hasta 0,5 kilómetros por segundo menores, disculpen, y esto se interpretó como evidencia de que la placa de Nazca en esta zona está hidratada, en la fosa del norte de Chile. Bueno, también se nota acá que las velocidades altas de 7,5 a 7,7, pero son más bajas de lo común, lo cual sugiere que las fallas que están relacionadas a esta flexión generadas por la subducción permiten que los fluidos se filtren profundamente y serpentinicen la periodicidad del manto, disminuyendo la velocidad. Y bueno, las segundas laterales, considerables, y presentan valores bajos de 3,5 kilómetros por segundo en la parte superior de la corteza, los cuales van aumentando constantemente debajo de la pendiente inferior, por acá. Una característica observable importante de esta zona es que hay una zona que tiene relativamente baja velocidad, que está más o menos ubicada en esta zona. Las velocidades más altas de esta placa superior se obtienen cerca del fondo, abajo de la línea de costa, que serían estas. El ángulo de subducción es de 8 grados debajo del talud continental, como por acá, y luego aumenta el ángulo de subducción rápidamente hasta 16 grados cerca del margen continental, que sería por acá, a una profundidad como de 25 kilómetros. Bueno, se realizaron diferentes, o se obtuvieron diferentes incertidumbres para responder a los modelos. En este caso, la incertidumbre de la velocidad de los parámetros del modelo se estimaron mediante análisis de tipo Monte Carlos. ¿Esto qué quiere decir? Era un procedimiento que consistió en perturbar aleatoriamente las velocidades de los modelos de referencia de una dimensión, que dijimos antes que constituían el modelo de 2 dimensiones, y combinarlos para generar un conjunto de 100 diferentes valores iniciales. Así se usaron 100 datos ruidosos constituidos agregando errores de fase aleatoria. Luego se realizó inversión tomográfica para cada modelo de velocidad con un conjunto de datos ruidosos con el fin de estimar más que nada la dependencia del modelo en función de los efectos de los errores de las llegadas de las fases. Esta desviación media de todas las realizaciones se consideraron como la incertidumbre de los parámetros del modelo. Y bueno, acá, en esta figura que ustedes ven, podemos ver que en zonas más oscuras se tienen incertidumbres mayores, por lo tanto, no, en estas zonas el modelo de velocidad solamente se usa como referencia, ya que existe bastante incertidumbre en la velocidad que se muestra. Bueno, a partir de los datos de velocidad sísmica se generaron 2 modelos, los cuales se relacionan a la densidad y a la porosidad. La mayoría de las rocas suelen mostrar una correlación entre la velocidad y la densidad de las ondas de compresión, y esto permite discriminar entre diferentes tipos de rocas mediante el análisis de gravedad. La estrategia que en el paper utilizaron para generar una distribución de la gravedad fue restringir la composición de la roca del margen a través de un modelado gravitacional de la densidad, y esta densidad se obtuvo a partir de los datos de velocidad que ya se tenían, por así decirlo. Y esto se hizo con relaciones empíricas que ya se tienen. Bueno, existen 2 relaciones que se utilizaron para obtener la densidad. Esta se utilizó para la placa oceánica y se consideró acá que la placa era más o menos homogénea, por lo cual para todas se podía ocupar esta relación. También se utilizó esta relación para la placa superior continental y se hicieron 3 modelos. Este es el tercer modelo, donde netamente cambiaba la densidad que ellos le agregaban al manto. En él podemos ver que la densidad cambia rápidamente en la corteza oceánica y no tanto así en la corteza superior. Ya, bueno, existe una serie de relaciones que conectan las propiedades físicas de las rocas, como por ejemplo la velocidad sísmica y la densidad con la porosidad. Adicionalmente, la física de las rocas demostraron que las rocas se comportan diferente dependiendo de la porosidad que ellas tienen. A porosidades superiores a el valor umbral, los contactos entre los granos son débiles,
Entonces es difícil transmitir carga a través de ello y la resistencia de la roca es baja. En este dominio, o sea, en el dominio donde se tienen valores mayores a este valor crítico, la velocidad sísmica no es sensible a los cambios de porosidad, pero bajo este umbral, en caso de por debajo de este límite existen relaciones o metodologías que ya son más empíricas que nos permiten obtener la porosidad. En el paper ellos usaron esta relación que está acá para lograr obtener la distribución de la porosidad, ya que mi velocidad es conocida. Sí, 5 minutos, Fernando, por Y si bueno, a acaso. modo de... Ya, súper. Y bueno, a modo de discusión, ellos integraron la información tanto de la velocidad como de la densidad y la porosidad con la zona de ruptura del terremoto de Antofagasta. De esto ellos tuvieron que, por un lado, la naturaleza de la placa era predominantemente de andesita basáltica. ¿Y esto cómo lo obtuvieron? Por los valores de densidad característicos y las velocidades que son características de las rocas basálticas. Además, se pueden identificar diferentes cuerpos rocosos en el modelo que ellos realizaron y diferentes estilos de deformación. Por ejemplo, se presenta esta zona que ya habíamos mencionado antes, la cual presenta baja velocidad, y esta se interpretó como una superficie de detachment, la cual está arriba, y arriba de esta existen fallas normales cuyo espaciamiento disminuye hacia el mar, o sea, están más pegadas, por lo cual generan mayor erosión y existe un adelgazamiento de la corteza por esta erosión basal y por estas fallas. Es que existen fluidos que migran desde la corteza subductante hacia la zona y se permanecen acá, por lo tanto esta zona queda saturada de fluido y disminuye en su velocidad. Bueno, adicionalmente se obtiene que el gradiente de la velocidad vertical dentro del basamento superior es más pronunciado en el talud superior, que sería como por acá, que en el talud medio. Y esto es consistente con que aumenta progresivamente la falla extensional de esta zona. Bueno, debajo de la pendiente inferior se tiene una porosidad que es mayor a la de la porosidad crítica, o sea, mayor al 15% que habíamos hablado antes. Esto indica que acá existe bastante material que está desagregado. Y bueno, finalmente se tienen estas conclusiones. Primero que todo, que el modelo de la densidad que se derivó de la velocidad muestra que el margen está formado principalmente por las rocas ígneas que se presentan en un arco magmático, el cual se le atribuye una edad anterior al Jurásico. También se obtiene que debajo de la pendiente inferior la porosidad es mayor a la porosidad crítica y el basamento tiene velocidades, y el basamento tiene bajas velocidades, lo cual implicaría que el material está desagregado. También se tiene que el canal de subducción parece estar caracterizado por un suave gradiente de velocidad-profundidad. Los fluidos sobrepresionados del canal de subducción pueden hidrofracturar la base de la placa superior, generando entonces hidrofractura y erosión basal, más que nada, en la placa superior. También se tiene que los fluidos que escapan del canal de subducción se acumulan en el cuerpo de baja velocidad, y el margen sobre el cuerpo de baja velocidad está dominado por la extensión extensional, donde la parte superior de la zona forma una superficie de desprendimiento o detachment. Y bueno, que hay también fallas normales que mantean hacia el continente. Y por último, como conclusión, ellos dicen que la disminución del contenido del fluido en el límite de la placa conduce a un aumento de fricción. O sea que al aumentar la profundidad y disminuir la cantidad de fluido, existe mayor resistencia de la placa superior al almacenamiento de la energía, y esto podrían ejercer un control fundamental en la ubicación de la zona sismogénica. Y bueno, esta sería mi bibliografía. ¿Aló? Aló. Sí. ¿Qué roca sería la que está al este del prisma frontal? Prisma frontal, claro. Sería la andesita basáltica.
porque ellos definieron que más que nada la roca, característica de lo que sería la corteza subductante oceánica, tiene características de basalto. Sí. ¿Predominante? ¿Qué es placa predominante? Es la placa superior. Aunque, claro, me estás preguntando por como la composición de la placa oceánica. No, no, continental. Ah, ya, continental, claro, por los valores de densidad que ellos tuvieron, lo definieron como andesita basáltica. Ya. Y eso, ¿dónde hablan de la formación La Negra? ¿Te acuerdas algo así, o no? Sí, sí, me acuerdo de algo de la formación La Negra. Lo mencionaban. Em, tengo que buscar en mi memoria. Pero algo decían de eso. Que Mm, andesita basáltica es roca ígnea, intru- intrusiva, o sea, ya, volcánica. intrusiva. Claro, o las velocidades de No, cuánto son. no es intrusiva, po. La andesita no es intrusiva, po. Es, Entonces es extrusiva. sí, Ya. sí, sí, sí. ¿Y, y dónde y sería, qué parte sería la parte extrusiva? ¿Todo el margen o hasta una parte no? No, yo creo que hasta donde está el arco, que acá no está la ubicación del arco, pero ellos mencionaban que sería como toda la zona hasta el arco magmático, y yo supongo que debe estar como cercano a la costa, y El quizá, paleoarco. ¿qué cosa? El paleoarco. O Claro, el el arco. paleoarco. El paleoarco, Sí, porque se supone que por esta misma erosión por subducción, el arco después se fue moviendo, como que se fue comiendo todo lo que era el paleomargen, por así decirlo. Así que claro, sería el paleoarco. ¿y qué sería intrusivo en el margen? Digamos, de la costa hacia el mar. Quizás, no sé, como que no lo definen en una zona específicamente. Yo supuse que era como parte de la corteza superior, pero correspondiente como al arco, al paleoarco. Pero tampoco acá describen qué zona específicamente sería esa. Ya. Em, ¿Tú le crees a esa baja velocidad? ¿Le crees al modelo? A ver. Sí, yo creo que sí. Creo que tiene sentido. Que hayan como menores velocidades en las zonas más superficiales y que se encuentren como estas anomalías quizás. Claro, pero encontrar una anomalía dentro de una zona de alta velocidad, generalmente las zonas de baja velocidad están arriba, ¿cierto? Y las cosas más Claro. pesadas están abajo. Y que esté dentro de una zona de alta velocidad es más raro. Y no sé si esa baja velocidad, ¿qué es lo que es primero? Es por los fluidos que se baja, ¿no? Es por eso. Eso es lo que ellos explican, o sea, como que definen que esta zona de baja velocidad es generada porque cuando subduce la placa oceánica, eh, salen fluidos desde ahí y se acumulan en esta zona y disminuye la velocidad. Pero tampoco explican por qué se acumulan en esta zona. Yo supongo que quizás está un poco más fracturado, porque justo sobre la zona de baja velocidad hay bastantes fallas normales. Entonces quizás anteriormente a eso estaba bastante fracturado y empezó a saturarse de fluido en esa zona. Porque tampoco ellos dan como otra hipótesis de por qué se podrían tener como velocidades bajas. ¿Y qué dice el error del modelo ahí? Eh, verdad, po. En esta zona ellos demuestran que como que la incertidumbre es alta, por lo tanto el modelo de velocidad solo se usa como referencia, como que no podríamos decir que la velocidad que muestra este modelo se utiliza o es perfecta,
existe como harta incertidumbre. Solamente sirve como referencia, decían ellos, a modo de conclusión. O sea, podría ser falsa la zona de baja velocidad. Claro. O sea, podría ser un artefacto. ¿Qué es un artefacto, profe? Es un Así. artefacto. Es un artificio que se produce por el modelaje cuando no está bien construido, no es robusto. Se producen cosas artificiales. O sea, que no Ya, están validadas por los datos que no reales. están en la realidad. Ya, ¿Qué es lo que es la claro, porosidad? podría ser eso. Tampoco ellos lo dicen, solamente dicen como que hay... ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que es la porosidad crítica? Ellos lo definían como el valor donde sobre este los granos ya no se conectaban tanto, por lo tanto la roca era como menos resistente y tampoco se transmitía tan bien la tensión de un grano a otro. Entonces, sobre este valor crítico de porosidad, la velocidad no dependía tanto de la porosidad, pero bajo este valor crítico, sí. Entonces, en ese caso, se utilizaban como modelos empíricos para relacionar o para obtener valores de porosidad a partir de los datos de velocidad que ellos ya tenían. O sea, bajo el valor de la porosidad crítica. Claro, bajo el valor de la velocidad, de la porosidad crítica, o sea, cuando los granos todavía se tocan un poco y donde no están, donde sí se transmite de alguna forma como la energía entre los granos, acá, en ese caso, se podría aplicar como metodologías empíricas para obtener porosidades a partir de la velocidad. De hecho, ellos lo hacen así y ocupan esta relación, bueno, ocupan muchas relaciones, pero la última es esta y obtienen la porosidad y esta distribución de porosidad a partir de la velocidad, pero para esos casos. Y de hecho, todo esto negro que muestran acá son para porosidades que son sobre la crítica. Entonces, que dicen que están muy desagregados, bastante meteorizados. Ya. Y ve la velocidad nomás, o algo más complicado, ese nu que está ahí. ¿Ese qué? Ese Esa es valor. velocidad. En verdad, eran otras fórmulas, eran muchas fórmulas también que incluían velocidad y se obtenían asumiendo diferentes cosas como homogeneidad de las placas, etcétera. Pero la última ecuación que ellos llegaban era esta, donde V era la velocidad y ellos la obtenían porque ya tenían los datos del modelo. O sea, como que tanto la porosidad como la densidad se obtuvieron de este modelo que ellos realizaron. Ya. ¿Preguntas de ustedes? La alta incertidumbre que mencionas es netamente a la infiltración por la infiltración de fluidos. Em, que ahora como que el profe me hizo dudar, porque, claro, acá ellos dicen que esta zona, que se encuentra como en colores oscuros, tienen harta incertidumbre porque existe una reducción en la desviación que es bastante baja. Y esto implica que entonces acá existe una variación de las velocidades que es muy grande, como una variación de las velocidades como reales a las del modelo empírico, porque todas estas incertidumbres se hicieron como utilizando métodos matemáticos donde incluían errores y cosas por el estilo, y veían cómo se relacionaba la respuesta en función de los datos reales. Y justo en esta zona se tenía eso, po, que existían grandes variaciones entre la velocidad real y lo que ellos obtenían aplicando como errores aleatorios. Ya. ¿Y eso cómo correlaciona con la porosidad? O sea, la zona donde mencionabas que era bajo la porosidad crítica tiene más incertidumbre, menos incertidumbre. En general, acá estudian como, ni siquiera estudian tanto la incertidumbre que se puede ver que acá es grande en la parte de la corteza oceánica. Más que nada estudian la incertidumbre en la corteza continental y donde vemos que mayoritariamente, o donde no se podría confiar en los datos, por así decirlo, o en los modelos, sería en esta zona como subhorizontal donde habían velocidades bajas. Pero acá no se tenían velocidades bajas. Ah, Las ya. velocidades bajas se tenían, ¿cómo se llama?, en más superficiales. Y acá se muestran como datos un poco más seguros o no tienen tanta incertidumbre.
por lo cual podríamos confiar como en sus valores de porosidad. Yo creo. Ya, y lo último, bueno, es normal que las partes más superficiales tengan menores velocidades, pero las bajas velocidades que se muestran como, creo que en morado en el gráfico anterior, ¿a qué correspondería? ¿Cómo la caracterizan? ¿Qué sería? ¿Roca? ¿O sedimento? ¿Qué cosa sería? Lo caracterizan como material desagregado, así que probablemente sería como sedimento. Y justo en esta zona, creo que hay otro acá, se encuentra bastante fracturado. Entonces, en esta zona donde se encuentra como bastante porosidad, sería como debris y material fracturado producto como de estos esfuerzos extensionales. Escombro, sí. Sí. Ya, eso. Escombro sería el debris. Ya. Bueno, o material segregado también. Material erodado. ¿Alguna pregunta a los Claro. estudiantes? ¿Qué pasa con qué dicen? Y a mí la última pregunta. El tema del terremoto del 95, las réplicas, ¿cuál es su conclusión con respecto a la zona sismogénica? ¿Cuál es la implicancia de su modelo en la zona sismogénica? Ya, es que utilizan más que nada los datos de las réplicas del terremoto para am, poder obtener la zona de interacción entre las dos placas. O sea, utilizan estos datos para definir cuál sería la zona entre el contacto de la placa superior e inferior, ya que se sabe que estas réplicas son producto de, o son sismos interplaca. Entonces, es como un input, encuentro yo. Esto me sirve para generar como el modelo. Ya, eso es en términos de la geometría. Claro, de la geometría. Ah, y bueno, también hablaban que a medida que aumenta la profundidad y los fluidos van saliendo de la corteza oceánica, implican que existe un mayor acoplamiento entre las placas a mayor profundidad. Y este acoplamiento hace que la energía elástica se empiece a acumular, lo cual podría provocar después terremotos como el que se generó. Entonces, o en profundidades donde ya no habrían fluidos, se podrían definir o se podrían relacionar como con zonas sismogénicas, porque existe un mayor acoplamiento dado que ya no hay tantos fluidos. Ya, ok. Eh, ¿Te respondió, Camilo, Ismael? No, no me ha respondido. Así que asumamos corte total. Corte total de luz. Ya. Eh, ya, pues, tú mandaste un nuevo calendario. No sé qué tanto cambió la fecha. Poquito con el respecto al último, solamente la persona que ahí que nos mandó el último correo, pero queda un espacio nomás que lo vamos a tener que mandar a él al 22 de diciembre. No, no subió el calendario No, hoy día, ahora lo iba a subir, actualizado. Y vamos a ver qué va a pasar hoy día, porque Ya. pensé que podía pasar de nuevo esto, no sé, me dio la corazón. Y ahora lo voy a subir de nuevo, con él lo voy a mandar al 22 de diciembre. ¿Cuándo salió la última charla? 22 de diciembre. Ya. Eh, El, Después de la última charla, ¿vamos a seguir teniendo clase? no, no. Ah, ya. El control que tiene que entregar, bueno, el semi-control o subcontrol, cuestionario para la casa, lo llamaría yo, ¿no? Tienen que entregar eso Pues, y eh, hay una semana de receso. la próxima Es la, semana. prox- es Es la la próxima próxima semana. semana, sí. Ya. ¿En serio?
Sí. Sí. Oh, tercera semana del semestre. Sí, la tercera semana de receso del semestre. Oh, wow. Ya, pues. Entonces, hasta el jueves nomás. Ya, gracias muchachos por venir. Cuídense, nos estamos viendo. Gracias. Que Que les vaya sigas bien en teniendo todo. éxito. No olviden Chao, el control. chao, No gracias. olviden Chao, que el nos control vemos. es hasta este domingo. Sí, Ya, gracias. éxito, mucho éxito, chao. Chao. Chao.